Llega el editorial de Fernando Londoño. Nunca olvidaremos este 20 de julio del año 2013, porque fue una mezcla de tantos factores, fue una conjunción de tantas luces y de tantas sombras que quedarán para siempre grabadas en el corazón de los colombianos, especialmente las sombras. Ese 20 de julio se inicia con una satisfacción infinita que nos dio un joven campesino boyacense, Nairo Quintana. Triunfó en la etapa más dura del Tour de Francia y quedó entonces prácticamente consagrado como subcampeón del Tour, como campeón de la montaña, como campeón de los jóvenes que por primera vez se arriman a la prueba más dura y más exigente del mundo en el ciclismo. Nairo Quintana. Orgullo de esta tierra, orgullo de Boyacá, orgullo de todos los colombianos. ¿Cómo nos hizo vibrar? ¿Cómo nos hizo sentirnos orgullosos y esperanzados de un país que tiene jóvenes de esa calidad humana, de esa condición, de esa vocación por el esfuerzo, por la disciplina, por la superación? Ese joven es el producto más exquisito y más sobresaliente de un pueblo extraordinario que es mucho mejor de quienes lo han dirigido. Ahí empezaron pues nuestras glorias, o empezó con gloria ese 20 de julio tan contradictorio en todos sus signos. Después vino el desfile militar, un desfile militar que siempre nos deja orgulloso de la disciplina de nuestras tropas, del garbo de nuestros hombres, de su voluntad de lucha. Pero fue un desfile militar cargado también de contradicciones. Al frente del desfile iban los veteranos. ¿Y cómo nos orgullecen nuestros veteranos? Los hombres que sirvieron a la patria en guerras. Todavía hay veteranos vivos de la guerra de Corea, y que han sido esos hombres los que han permitido que Colombia se mantenga en lo que es, en un estado todavía democrático donde todavía hay libertades. Pero al lado, con esos hombres, muchos de ellos ya ancianos, que marchaban con el recuerdo de sus viejos orgullos, que son sus orgullos de hoy también, y los de sus familias y los de toda la patria, marchaban los hombres despedazados por las minas antipersona. Es decir, trajimos a la memoria de los colombianos el 20 de julio la perversidad, la maldad, la iniquidad de las FARC con las que estábamos conversando en Cuba. Cada muchacho de esos que marchaba con sus piernas mutiladas era un testimonio de cómo está enfrentado nuestro ejército a un grupo desalmado de bandidos que violan todos los días el derecho internacional humanitario, que son un baldón para la humanidad, que son una vergüenza para Colombia y para todos los seres humanos que pueblan la tierra y que quieren vivir con decencia y con decoro. Esos jóvenes mutilados que perdieron sus extremidades, que perdieron sus brazos, que perdieron sus ojos como resultado de una mina antipersona, son el ataque más claro que se puede hacer contra estos energúmenos, contra estos salvajes, contra estos bárbaros, con los que el gobierno adelanta dizque unas conversaciones de paz para resolver el problema de la guerra entregándoles la patria. Y ahí vino el comienzo del desfile del 20 de julio, que tenía una nota que difícilmente seremos capaces de calificar. El desfile del 20 de julio se detiene, se para. Los hombres dejan de marchar, las máquinas detienen sus motores. ¿Qué es lo que va a suceder? El presidente y su esposa salen a darle un beso a su hijo, que está jugando a ser militar como soldado bachiller, y lo ponen a marchar con los miembros del BACOA,
que son los soldados más curtidos, más preparados en la guerra, que tienen miles de insignias que se deben a su valor, a su temeridad. Pero había que hacer la parte de la farsa. El pueblo colombiano, que es poco enterado en estas materias, creerá de verdad que el joven Esteban Santos es un héroe que ha combatido en 1000 batallas. No sabe lo que es un enfrentamiento, y está bien que no lo sepa. Las cortes en Colombia han dicho que los soldados bachilleres no deben ir al frente de batalla, que esa tarea se la dejemos a los hijos de los campesinos, a los hijos de los obreros, a los que de verdad van a servir a la patria en los campos de guerra. Se detiene, pues, el desfile militar y todo se para y la nación se detiene y todos contienen la respiración. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que ocurrió, que este joven al que pusieron a marchar donde no tenía por qué marchar, ha creado además un problema al interior de las fuerzas militares que no saben cómo resolver, porque obviamente el BACOA, que es el Batallón de Comandos Aerotransportados, se sintió herido en su orgullo de militares, porque al joven lo pusieron en el puesto de comando de los militares curtidos, de los que sí merecen marchar por la patria para mostrar su arrojo, para mostrar su disciplina, para demostrar su coraje. Y hay 40 de ellos que han pedido la baja, porque se sintieron ofendidos, se sintieron ultrajados. Y ultrajados y ofendidos por un mando militar que permitió esta afrenta, que permitió esta farsa. No se puede jugar así con el honor militar. Y el comandante de las fuerzas militares y el comandante del Ejército Nacional se prestaron a montar este nuevo tinglado de la farsa. Pero, oh dolor, en ese momento se estaba preparando, se estaba consumando en Arauca el sacrificio de 17 muchachos al servicio de la patria, que no se supieron defender, seguramente, que no tenían disciplina ni orden, seguramente, que no estaban en el sitio adecuado, seguramente. Pero ¿a qué se debe que no tengan orden? ¿A qué se debe que no tengan disciplina? ¿A qué se debe que no están preparados? ¿A qué tienen un mando militar incompetente, incapaz, que en lugar de estar en estas ocasiones rompiendo la disciplina y el orden militar en el desfile del 20 de junio, debían estar pendientes de las instrucciones que sus hombres están recibiendo, de la disciplina con que están luchando, de la voluntad y el espíritu de combate del que estén animadas sus unidades? Nada de eso. Lo de Arauca demuestra que tenemos un ejército perdido en la mitad de la nada, un ejército que no sabe qué hacer, un ejército que no entiende si estamos al fin en paz o en guerra, porque le dicen que dispare contra unos hombres que toman tinto con los representantes del gobierno y con el testimonio del más respetable y del más alto oficial que ha tenido la República, el general Mora Rangel. El ejército no sabe qué hacer. Y de eso quedó tomada cumplida nota en la tragedia de Arauca, con otra que se consumaba al sur del país, en el departamento del Caquetá, donde la Teófilo fue descubierta cuando tenía preparado un plan demoledor contra las instituciones de la República. 17 muertos en Arauca, 4 muertos en el Caquetá, por lo menos 10 heridos en los acontecimientos que se desarrollaron en los dos sitios. Y el presidente de la República se va para el Congreso y habla de la paz, y habla de las maravillas que está haciendo, y habla de Nairo Quintana, e irrespeta con su silencio a los muertos de Arauca y a los muertos del Caquetá. Esa sesión debió empezar con un minuto de silencio, con un minuto de dolor de todo el Congreso, que era el dolor de toda la nación ofendida por el sacrificio de sus hombres. Nada, ni una sola palabra. A los muertos hay que hacerlos a un ladito, para que no estorben el camino de las negociaciones con Márquez y con Granda y con París y con todos esos salvajes, con todos esos miserables que ponen estas bombas de las que dan testimonio nuestros héroes heridos y que atacan a los soldados de Colombia cuando supuestamente dicen que están en paz. ¿Llegando de dónde?
reuniéndose como 80 miembros de las FARC en las fronteras con Venezuela? ¿No vendrían de allá? ¿No vendrían del sitio que comanda el hombre con quien se reúne hoy nuestro presidente para hablar de un tema minúsculo y de un tema medio ridículo, su reunión con el candidato presidencial Capriles, a rendirle cuentas a Maduro cuando Maduro no da cuentas sobre los miembros de las FARC que están alojados en su país? No da cuentas de Timochenko como si no supiéramos que Timochenko está en las calles de Caracas y se pavonea como un rey por las calles de Caracas. Sobre eso no se pregunta, sobre eso no se dice una sola palabra. Que sigamos pagando con sangre lo que está sucediendo en la frontera, lo que pasa en Tibú, lo que está pasando y va a pasar en La Guajira, lo que pasa en el departamento de Arauca. 20 de diciembre de 2013. No lo olvidaremos por todas sus contradicciones. Que termina con el último remate, y es que el Congreso elige presidente a uno de los hombres claves en una de las jornadas más afrentosas que ha vivido la democracia colombiana. Cuando el candidato Ernesto Samper Pizano, ayudado por ciertas personas, por Fernando Botero Sea, es verdad, por Rodrigo Pardo, por Juan Fernando Cristo, por el señor Posada, por los miembros del Comité de Agenda, permitieron la llegada a las arcas de su campaña de miles de millones de pesos procedentes del cartel de Cali, que fueron definitivos para la victoria del doctor Samper Pizano en las urnas. El eterno retorno de las cosas. El Comité de Agenda está otra vez en el poder, y eso cierra el círculo de las viceversas, de las contradicciones, de las situaciones incomprensibles que se acumularon este pasado 20 de julio, desde la gloria que le dio a la patria un humilde campesino de Cómbitar, Cabuco, Tunja, de todo el departamento de Boyacá, hasta las infamias y hasta la derrota militar regada con sangre joven y generosa de nuestros soldados que no saben qué hacer, que no saben qué combatir, porque nadie les dice para dónde va. Pero ya el caso quedó cerrado. Se cerró, se reunió el alto mando militar, que solamente por vergüenza ha debido pedir su baja, para decir que los culpables fueron los muertos. En Colombia, siempre los muertos tienen la culpa de todo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 22 minutos.